Muy queridos hermanos y hermanas, en este día del migrante y del refugiado, damos la bienvenida especialmente a nuestros hermanos sacerdotes que están en nuestro seminario escalabriniano, dedicado especialmente a formar sacerdotes que acompañan a los migrantes. Damos la bienvenida también a los excelentísimos señores embajadores de Ecuador, El Salvador, Filipinas, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay, así como a los señores cónsules y jefes de Cancillería, consejeros y personal diplomático de Guatemala, Perú, Argentina y España. Entre nosotros también hay varios hermanos de distintas procedencias, por supuesto de Haití, de Vietnam, de Honduras y de otros países. Todos sabemos que a nuestros hermanos migrantes que se clasifican como turistas, no solamente debemos tratarlos con respeto, sino con agradecimiento y con bondad, porque nos hacen el favor de visitarnos y así ayudan a nuestra patria. Pero también aquellos hermanos nuestros que salen de sus países, no precisamente como turistas, sino por necesidades económicas o políticas, siempre debemos tenderles la mano. Por supuesto que a nivel institucional las autoridades son las responsables de este rubro, pero cada ciudadano algo puede hacer por aquel que ha salido de su patria y viene aquí necesitado de ayuda, de comprensión, de consuelo. Nosotros hoy hacemos oración, pero también que en nosotros nazca un grande amor por aquellos que son migrantes, porque en definitiva todos de alguna manera somos migrantes, estamos de paso rumbo a la patria celestial. La ofrenda total de nuestra vida a Dios es sin duda alguna el tema central de las lecturas que nos presentan a Jeremías, a Jesús, a Pablo y a todo discípulo cristiano, ofrendando su existencia al proyecto salvífico de Dios, el cual solo puede ser rechazado por una mentalidad satánica. El profeta se presenta fascinado por Dios, a pesar de que su misión y su existencia son trágicas. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla, y he llegado a decirme: ya no me acordaré más del Señor, ni como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. En el contexto del camino hacia Jerusalén, Jesús anuncia por primera vez su pasión, su entrega total al Padre, el reconocimiento de Jesús como Mesías e Hijo de Dios y la convocación de la iglesia en torno a Pedro que escuchábamos hace 8 días, crean el ámbito para que Jesús comience a manifestar a sus discípulos su destino, que es la entrega incondicional a la voluntad del Padre y a la salvación de todos los hombres, y también para que sus seguidores comprendamos que ese camino, el de Jesús, es también nuestro camino. La exhortación de San Pablo va en la misma dirección. El único culto del hombre justificado por la fe es la ofrenda de nuestros cuerpos.
Por la misericordia que Dios le ha manifestado, les exhorto que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En este aspecto Jesús es muy claro y por eso reprende fuertemente a Pedro. Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. La respuesta que Jesús le ha dado a Pedro no es de rechazo, como interpretan muchos al traducir apártate de mí, sino más bien de invitación, ya que literalmente lo que le dice Jesús se debe traducir, ponte detrás de mí. Esto es lo que significa el término griego que emplea Mateo, es decir, vuelve a ocupar el puesto de discípulo. No te me enfrentes, ponte detrás de mí y sígueme. Sígueme y camina por la senda que mis pasos van marcando al frente de Jesús para obstaculizar su camino, porque la cruz le resulta escandalosa y Jesús quiere hacerle ver que el lugar del discípulo es ir detrás de él. Pedro nos representa muy bien a todos los discípulos de todos los tiempos, que queremos corregirle la plana a Dios. Queremos o quisiéramos que el matrimonio fuera de otro modo, que la procreación siguiera otras leyes, que se legalice la ley de la selva y no la de la fraternidad, que el perdón y la reconciliación se destierren y en su lugar lo ocupen el desquite, la revancha, el odio y sobre todo en esta gran ciudad, en lugar de propuestas para que los ancianos puedan llevar una vida más digna, nos bombardean con propuestas de eutanasia y eliminación de la vida de aquellos que consideramos que ya no es redituable. Después de haber hablado de su propio camino mesiánico, Jesús se dirige a todos los discípulos para explicarnos cuál es el camino del seguimiento. Hay un punto que enseguida aparece central. Toda la vida del discípulo debe hacer referencia a Jesús. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Los tres verbos, renunciar a sí mismo, tomar la cruz, seguirle, pretenden explicar en qué consiste ser discípulo de Jesús. El renunciar a sí mismo denota algo radical, renunciar a vivir para sí y no tener miedo a arriesgar todo por Él. Tomar la cruz es una expresión que utilizan mucho los primeros cristianos para expresar su unión con Jesús en su muerte y resurrección. El verbo seguir hace referencia al seguimiento del propio Jesús histórico. Naturalmente, no es un mero seguir exterior, es una adhesión interior a sus criterios, a su actitud frente a la vida, frente a los demás. Pocos aspectos del Evangelio han sido tan distorsionados y desfigurados como la llamada de Jesús a tomar la cruz. De ahí que muchas personas tengan ideas confusas sobre la actitud cristiana que debemos adoptar ante el sufrimiento. Jesús no ama ni busca arbitrariamente el sufrimiento y el conflicto, ni para Él ni para los demás, como si estos encerraran algo especialmente agradable a Dios. Es una equivocación creer que uno sigue más de cerca a Jesús y busca el pleito, sufrir sin alguna necesidad, etc. Lo que agrada a Dios no es el sufrimiento ni el conflicto, sino la actitud de obediencia a la voluntad de Dios, de lo cual pueden hacer cruces que debemos asumir. Cuando Jesús se encuentra con el sufrimiento
provocado por quienes se oponen a su misión, no lo rehúye, sino que lo acepta en una actitud de fidelidad a su Padre y de servicio incondicional para los demás. Estos dos elementos son indispensables para cuando las cruces nos llegan. Examinar si aquello es voluntad de Dios y segundo, si aquello es en beneficio de los hermanos, de mis prójimos, de aquellos que están cerca o lejos de mí.